¿Qué tal? El día de hoy veremos la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, para lo cual primero explicaremos y analizaremos cada tipo de ecuación y su aplicación a un ejercicio propuesto. Segundo, la resolución final de la ecuación diferencial según su tipo. Y como último, la comprobación de la solución. Muy bien, vamos a ver la resolución de la ecuación planteada. Como sabemos, una ecuación diferencial es una ecuación en la que intervienen una función desconocida y una o más de sus derivadas. Si la función tiene una sola variable independiente, las derivadas serán ordinarias y la ecuación se llama ecuación diferencial ordinaria. En la siguiente ecuación tenemos 4 menos x al cuadrado más y cuadrado de x más 4y de y igual a 0, con una condición inicial de y de 2 es igual a 1. El primer paso es intentar resolver por el método de separación de variables, en donde y' va a ser igual a dy sobre dx, esto igual a g de x por p de y, donde g de x depende únicamente de x y p de y depende únicamente de y. En este caso no es posible independizar la variable x de la variable y, por tanto descartamos esa posibilidad. Ahora analizamos la posibilidad de que sea una ecuación diferencial homogénea en donde la ecuación diferencial de primer orden y' igual a f de x, y es homogénea si f de x, y se puede escribir como g de y sobre x, donde g va a ser igual a g de u, en donde es una función de una sola variable. Si colocamos la ecuación de la forma dada, observamos que tampoco es posible. Ahora vamos a tomar el camino de la ecuación diferencial exacta, en donde m de x más n de y va a ser igual a 0, en donde m es la ecuación que acompaña al de x y n es la ecuación que acompaña al de y. Luego obtenemos las derivadas parciales de ambos términos. De m se deriva con respecto a y de n se deriva con respecto a x. El resultado, si dm con respecto a y dn se deriva con respecto a dx, fueran iguales, la ecuación sería exacta. En este caso, los resultados 2y y 0 son diferentes, por lo cual tampoco es exacta. Pues bien, nos queda la posibilidad de que sea reducible a exacta, entonces debemos hallar un factor integrante. Además de esto comprobamos si son no resueltas respecto a la derivada. Estamos hablando de casos especiales de matemáticos que hallaron que para ciertas ecuaciones se puede resolver aplicando su fórmula, como el ejemplo de Bernoulli, Riccati, Clairaut y Lagrange, en cuyos casos la ecuación debería tener las siguientes formas. Como vemos, la ecuación tampoco es reducible a estas ecuaciones, por lo tanto vamos a hallar un factor integrante para reducirla a exacta. Continuando con el ejercicio, observamos que aquí a la ecuación diferencial ya reducida a exacta. Para resolver ecuaciones diferenciales exactas tenemos dos alternativas, en donde consideraremos a f que está en función de x y de y
como la solución a nuestra ecuación diferencial exacta. Para la primera alternativa tenemos f de xy es igual a la integral de m que está en función de x y de y por dx más g de y, que es una función de y ya que esta variable es constante. Para la segunda alternativa tenemos f de xy que va a ser igual a la integral de n que está en función de x y de y por el diferencial de y más g de x, que es una función de x ya que esta variable es constante. F de y y f de x nos van a servir para hallar tanto g de x como g de y como g de x. Para encontrar la solución tomamos a la integral que nos parezca más fácil de resolver. Claramente podemos observar que la integral de n de xy nos va a resultar menos complicado que integrar m de xy. Bueno, continuando con la segunda alternativa, aquí ya tenemos resuelta la integral, que es f de xy igual a 2e a la x medios por y cuadrado más g de x. Entonces, para hallar g de x tenemos que hallar la derivada parcial respecto a x de nuestra solución, y entonces nos queda e a la x medios por y cuadrado más g' de x. Igualando nos queda e a la x medios por y cuadrado más g' de x nos da igual a 4e a la x medios menos e a la x medios por x al cuadrado más e a la x medios por y cuadrado. Simplificamos estos dos términos ya que son iguales y nos queda que g' de x es igual a 4e a la x medios menos e a la x medios por x al cuadrado. Para hallar el g de x tenemos que integrar respecto a x. Entonces, al operar esta integral obtenemos g de x igual a 8e a la x medios menos 2e a la x medios por x al cuadrado más 8e a la x medios por x menos 16e a la x medios. Simplificamos estos dos términos ya que tienen el mismo coeficiente, que es e a la x medios, y reemplazamos g de x en esta función, que es lo que tenemos acá. Nos queda 2e a la x medios por y cuadrado, que es esto de aquí, más el g de x, que nos queda menos 8e a la x medios menos 12e a la x medios por x al cuadrado más 8e a la x medios por x más c, que es la constante. Tenemos aquí ya nuestra solución casi terminada, pero el ejercicio nos plantea un punto que dice que para x2 y es igual a 1. Por lo tanto, vamos a reemplazar este punto en nuestra solución para hallar nuestra constante c. Entonces, al reemplazar el punto en nuestra ecuación, nos da a 2e menos 8e más 16e menos 8e más c, todo esto igualado a 0, por lo tanto c es igual a menos 2e. Y finalmente, hallada nuestra solución, nos queda como 2e a la x medios por y al cuadrado menos 2e a la x medios por x al cuadrado más 8e a la x medios por x menos 8e a la x medios menos 12 igualado a 0, que sería nuestra solución. Por siguiente vamos a seguir con la resolución ya del ejercicio, donde, como mis compañeros explicaron, no hay ni variables separables, ni homogéneas, ni reducibles homogéneas, ni exactas. Entonces nos queda solo reducibles exactas, donde siendo este de aquí nuestro m y este nuestro m, vamos a resolver primeramente comprobando el caso 1, donde suponemos que el u de x y, que es el valor que vamos a multiplicar por toda la ecuación para que se haga exacta, va a depender solo de un u de x, donde el u de x es igual a e elevado a la integral de un f de x, donde la fórmula de acá para calcular el f de x es esta. Pero este caso cumple solo si este f de x depende solo de x. Entonces vamos a comprobar, donde f de x sería igual a 1 sobre n, que es 4y,
por la derivada parcial de m con respecto a y. 4 como es respecto a y, una constante, 0. La derivada parcial de x al cuadrado, como es con respecto a y, x permanece constante, es 0. Y de y cuadrado sería 2y. Y menos la integral de n con respecto a x. Como estamos derivando contra x y y permanece constante, sería 0. Entonces esa sería la f de x, donde simplificando un poco sería aquí 2 y se resta y, donde el f de x sería igual a 1 medio. Entonces, como el f de x depende solo, es una constante, entonces puede ser el primer caso, donde el u de x sería e a la integral de este f de x, que es 1 medio de x, en donde sería, haciendo esta integral de aquí, nos queda 1 medio de x. La integral de, como es un medio constante, sale afuera, y la derivada de la integral de dx es x, entonces queda 1 medio de x, donde el u de x sería igual a e a la 1 medio de x. Entonces este valor sería el que tendríamos que multiplicar por toda la ecuación para que se haga exacta. A continuación, como ya tenemos de la ecuación original que nos habían dado anteriormente, multiplicamos por el factor de integración que mi compañero obtuvo, que es x, que es e elevado a la x sobre 2. Aquí hacemos la distributiva, multiplicando cada miembro de la ecuación original por e a la x sobre 2. Acá ya le ordenamos y le despejamos la y. La raíz cuadrada de esta le ponemos, en vez de raíz cuadrada, le elevamos a la 1 medio. Aquí le sacamos factor común, 2x sobre 2. Con el 2x sobre 2 se van y al final nos queda solo y es igual a x al cuadrado menos 4x más 4 más e a la x sobre 2, todo eso a la 1 medio. A continuación de la y que ya obtuvimos, le derivamos. Obtenemos que la derivada es igual a 1 medio por todo lo que estaba en y. 1 medio menos 1 sería menos 1 medio y por la derivada interna, que es esto. Acá le multiplicamos el 1 medio por lo de acá y te queda 1 sobre, para hacerle a este exponente de aquí positivo, le ponemos abajo y le multiplicamos por este. Aquí lo ordenamos de mejor manera y obtenemos ya la y', que sería igual a tener dy sobre dx. Ahora lo que vamos a hacer es derivar de y con respecto a x de la función original, que era x al cuadrado menos y al cuadrado menos 4 sobre 4y. Esto, al obtener la derivada, demostramos que dy sobre dx es igual a y', que ya demostramos anteriormente, y de esta manera quedaría verificada la ecuación que sí se cumple.